Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hoy vamos a ver un vídeo un tanto diferente. Ya os lo decía, va a ser el último vídeo de la semana porque no vamos a hacer vídeo del resumen semanal. Por lo tanto, tenía que pensar a ver cómo plantearlo para intentar dejar a todo el mundo satisfecho y no dejar acciones en el tintero que se nos puedan ir acumulando. Así que he decidido que hoy, en vez de analizar las tres acciones que hubiéramos hecho en un vídeo totalmente normal, pues lo que vamos a hacer es, primero, vamos a dar un repasito a algunos de los índices que solemos ver en el fin de semana. Vamos a ver el IBEX, el DAX, el Dow Jones y el S&P 500, a ver qué situación tienen, aunque todavía nos quedase una sesión más en la semana, pero creo que nos va a servir bastante de guía para hacernos una idea de dónde estamos ahora mismo y después de ver ese repasito de lo que está pasando en los índices, vamos a ver todas las acciones que me he ido pidiendo durante toda esta semana, que no son pocas. Así que bueno, lo que sí que os quiero decir es que es probable que a lo mejor la semana siguiente vamos a estar, no lo sé, porque ya como ya sabéis empieza el verano, pues los fines de semana va a ser más complicado que pueda grabar vídeos, así que a lo mejor no voy a poder analizar todas las acciones que me vayáis pidiendo. Así que bueno, que lo sepáis por si acaso se nos van acumulando, que sepáis que no las vamos a poder analizar. Así que bueno, vamos a comenzar, como os decía, con el repaso de los índices y luego veremos todas vuestras acciones. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a comenzar por el IBEX 35. La verdad que la sesión de hoy está siendo bastante descafeinada. Hoy no hay sesión en Estados Unidos, sesión bursátil. Por lo tanto, pues ya sabéis, cuando no hay bolsa en Estados Unidos, el movimiento es bastante raquítico. Y es lo que podemos estar viendo en el IBEX y en el DAX. Movimientos muy, pero que muy planos. Vamos a empezar el IBEX 35. Quiero empezar con vosotros por el gráfico horario, porque yo creo que vamos a sacar bastante más cositas que en el gráfico diario. Fijaros lo que decíamos ya en la sesión del martes. Si veíamos que al final de la sesión intentaba darse la vuelta y dejaba una cola por debajo de la vela diaria. Fijaros qué es lo que pasó. El gráfico diario se ve muy bien. Aquí, pues eso nos daría la oportunidad de nuevo a ver un toquecito a esa resistencia que venimos viendo durante las últimas semanas, que es la media móvil de 200 sesiones. Y fijaros cómo ya hemos visto de nuevo que nos hemos acercado muchísimo a esa media móvil de 200 sesiones, es decir, seguimos en la misma pauta. ¿Cómo cambiaría todo esto? Pues bueno, ya lo hemos comentado. Si consiguiéramos superar quizás esta zona de aquí, de los 11.170, 11.180, donde hemos visto los máximos hace un par de semanas, a lo mejor ya sí que podríamos pensar que volvemos a máximos. Pero mientras tanto seguimos atrapados en este movimiento lateral entre la zona de los 11.170 y los 10.929. ¿Qué está pasando ahora? Ya ha entrado en juego la media móvil de 200 sesiones. Y cuando estamos en un movimiento lateral, después de ver una caída, normalmente llega a la media de 200, la media de 70, actúan como resistencia y van cerrando cada vez más el movimiento, lo que provoca que pensemos que la ruptura cada vez está más cerca. De hecho, si viésemos que supera la media de 200 sesiones, podría ser bastante positivo. Y quizás ya nos daría la señal de que podemos llegar a máximos, pero la confirmación no llegaría hasta la zona de los 11.170. Y si vemos que vuelve a corregir, el objetivo donde estaría de nuevo en la zona de los 10.900 puntos aproximadamente, donde hemos visto que se encuentra ese suelo del movimiento lateral que llevamos viendo prácticamente desde las últimas 2 semanas. En el gráfico diario, pues fijaros cómo el movimiento de hoy pues ha sido muy bajito y vemos también cómo ha conseguido recuperar esa media móvil de 70 sesiones. Otro riesgo que teníamos era que perdiese esa media de 70, porque ya habíamos visto cómo el movimiento lateral de enero y febrero, esa media de 70 habría sido clave para mantener toda la subida. Y decíamos, ojito si vemos que se separa de la media de 70. Al final de la semana pasada estuvimos ahí conteniendo la respiración, pero comenzamos la semana al alza, aunque luego continuamos corrigiendo con fuerza, pero como decimos, la sesión del martes fue clave para pensar que la volvería a recuperar. Y así ha acabado siendo. Mientras estemos ahí tonteando sobre la media móvil de 70 sesiones en el gráfico diario, yo creo que podríamos dar continuidad al movimiento lateral clarísimamente. Y es que además, lo que decimos, no hay nada de volumen. Y mientras no haya volumen, es complicado ver una ruptura de un soporte tan importante como es la media móvil de 70 sesiones. Sería más fácil incluso volver a máximos, que es donde hemos estado hace poquito, que romper la tendencia alcista apoyada en la media móvil de 70 sesiones que llevamos viendo desde noviembre de 2023. En el gráfico semanal, pues fijaros cómo ahora mismo estamos dejando una vela clarísima de indecisión.
Vamos a ver el cierre semanal, va a ser totalmente clave. Si seguimos viendo que se mantiene en la zona en la que estamos ahora mismo, sobre la media de 70, incluso un poquitín por debajo, no pasaría absolutamente nada. El riesgo estaría en que en la última parte de la sesión de hoy y mañana viésemos caídas muy fuertes y cerrásemos cerca de los mínimos que veíamos en la sesión del martes. Eso sí que sería ya bastante feo. Y en el gráfico mensual, pues bueno, acabamos de empezar el mes, no os va a decir nada la vela. Simplemente fijaros, en la sesión del martes vimos una caída bastante fuerte que llegó hasta esa media móvil de 6 sesiones del gráfico mensual y a partir de ahí pues hemos vuelto a rebotar. Que veáis que sigue actuando como soporte, al igual que lo hizo entre diciembre y febrero de 2024 cuando vimos ese movimiento lateral en el gráfico. Vamos a seguir con el DAX y fijaros cómo esta semana quizás ha intentado desplazarse también de esa media de 70, que fijaros estaba actuando como soporte en el gráfico semanal, pero en principio de momento no ha cambiado absolutamente nada en el gráfico. ¿Por qué? Porque decíamos que en la sesión del lunes de esta semana había hecho un techo justamente en el suelo anterior, y mientras no superase esta zona, que estaría muy cerca de los máximos que veíamos en marzo, podríamos seguir dando continuidad al movimiento lateral. Se ve muy bien en el gráfico horario, fijaros, esta zona de aquí. Por lo tanto, seguimos atrapados en ese movimiento lateral. ¿Que vemos que consigue superar esa zona? Pues sería buena señal, muy buena señal. Pero fijaros como justamente ahí nos estamos frenando hoy. Hicimos máximos en la sesión del lunes. Por lo tanto, pues bueno, no nos queda más opción que seguir pensando que daríamos continuidad al movimiento lateral en el gráfico. Como decíamos, vamos a recordar, el riesgo donde estaría en el DAX, pues ahora mismo perder quizás esa media de 70, que nos podría llevar a buscar nuevos soportes por debajo. Podría irnos a buscar los 17.700 puntos y ya a partir de esa zona, cuidado, porque se pondría la situación bastante complicada. Perderíamos ese suelo que teníamos en abril, nos podríamos ir a buscar el gap que teníamos por aquí, los 17.200, pero si echamos un ojo al gráfico semanal, nos damos cuenta que tampoco se aprecia ningún soporte por el camino e incluso no habría que descartar un pullback a la antigua zona de máximos, los 16.400 puntos. Lo único positivo que está la media de 70 por el camino y ya vimos por aquí que actuó como soporte. Y también recordad la divergencia que teníamos en el semanal. Si acabamos perdiendo el soporte que tenemos aquí, en los 17.700 puntos, nos marcaría que esa divergencia se está cumpliendo y la caída podría empezar a ser bastante fuerte. No estaría dando lugar a un movimiento lateral, sino a un movimiento de corrección importante de toda la subida que llevamos viendo en los últimos meses, desde principios de este año y finales del año anterior. Y el gráfico mensual, pues igual que el IBEX 35, podemos apreciar muy poquito, porque llevamos muy poquitas sesiones. Fijaros también el toquecito a esa media móvil de 6 sesiones, que fue los mínimos que veíamos, fijaros, en la sesión del martes. Por lo tanto, ninguna novedad, seguimos atrapados y en ese movimiento lateral, también en el DAX. No hay que calentarse, ni en la sesión del lunes, cuando parecía que subía y luego empezaba a corregir, la sesión del martes caía con fuerza, ni cuando vemos que entra el pánico. Es decir, hay que estar tranquilos, hay muy poquito volumen, es muy complicado que haya rupturas. El problema donde está en que salga alguna noticia. Si sale una noticia, puede que sea el impulso suficiente para romper el movimiento lateral. Mañana creo que tenemos datos de nuevo del desempleo en Estados Unidos que se están esperando con bastantes ganas. Veremos a ver si a lo mejor ahí ya vemos la ruptura o quizás apunta maneras para que la semana siguiente ya confirmemos la ruptura, ya sea al alza o a la baja, porque ya sabéis que los datos hasta que no salgan pues no vamos a saber cuáles son. Se pueden especular, pero no vamos a ver hasta que no salgan qué datos son. Vamos a continuar con el Dow Jones, que aprovechando que hoy no hay sesión, pues nos viene muy bien para analizarlo. Fijaros cómo en este caso hemos intentado también repuntar esta semana, pero no hemos superado los máximos que teníamos la semana anterior. Hemos repuntado hasta esa zona, fijaros, de los 39.400 puntos, 39.450, y ahí parece que se ha frenado de nuevo. Si lo vemos en el gráfico horario, pues fijaros cómo se ha ido apoyando la media móvil de 70 sesiones. Ahora lo normal es que siguiese empujando hacia arriba. Esta es a zona de los 39.500 puntos. Fijaros que tenemos por aquí, se ve muy bien. Vamos a ponerlo en verde como resistencia.
Esa zona es 39.400, 39.500 puntos, que ahora va a actuar como resistencia. Si la supera, nos abriría el abanico a máximos, pero de momento no tenemos para nada la confirmación de que eso vaya a llegar. Por lo tanto, también debemos ir con cuidado. Aunque hubiéramos visto una subida importante en la sesión del martes, bueno, importante, subió un 0,40, ¿no? Que me parece que viendo las sesiones anteriores parece que subió mucho, pero bueno, sí es verdad que se intentó desplazar un poquito más arriba. Pero la sesión del miércoles, fijaros, hubo media sesión, el volumen fue muy bajito y la vela fue totalmente de indecisión. La verdad que esta semana está siendo un poquito rara. Y vamos a ver también la vela semanal. Y fijaros como, bueno, hemos intentado recuperar esa media móvil de 6 sesiones, eso es positivo. Y quizás en un gráfico semanal es donde se ve mejor que quizás podríamos volver a máximos. Sería buena señal. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500, el último de los índices que vamos a analizar antes de pasar con vuestras acciones. Y fijaros cómo en la sesión del martes ya conseguimos un nuevo máximo histórico a cierre y el miércoles hicimos un nuevo máximo histórico tanto a cierre como dentro de la sesión. Pero esto aquí ha dado lugar a ver una divergencia. Fijaros, entre la cotización y el RSI. Lo positivo, pues bueno, que quizás el RSI sigue marcando cotas altas, es decir, por encima de 70. Eso que nos indica que sigue teniendo fuerza, pero cuidado porque el SP500 ha sido el único índice que ha conseguido mantener la subida y no ver una corrección como el resto de índices. Y también era de los pocos índices que no había visto una divergencia y ya la tenemos. Por lo tanto, totalmente clave la vela que veamos en la sesión de mañana, si es de continuidad alcista, va a ser muy positivo porque el RSI se va a situar aún más en sobrecompra, nos va a indicar que tiene más fuerza todavía la subida, y aunque lo veamos una corrección, puede que sea simplemente para volver a esta zona de aquí, donde teníamos el techo, en los 5.500 puntos, y continuar subiendo en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, quizás es el índice más alcista, aunque debemos tener en cuenta esa divergencia. Además, fijaros un detalle muy importante, es complicado superar nuevos máximos históricos. Fijaros como por aquí no conseguimos hacerlo y hemos estado un par de semanas que no superamos los máximos históricos. Y casualmente lo ha hecho con claridad en la sesión de ayer cuando el volumen era muy, pero que muy bajito. Es muy curioso, podría ser perfectamente una ruptura en falso. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. Gráfico semanal, pues va a ser muy alcista de momento, fijaros. Muy alcista. Y de nuevo, sobrecompra. Fijaros, 75. Eso es buena señal. Porque aunque veamos una corrección, nos puede indicar que posteriormente, aunque se limpie el mercado, podríamos continuar manteniéndonos al alza. Y el gráfico mensual veremos poco, pero veremos que está en máximos. Por lo tanto, poquito más podemos sacar. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Quizás la conclusión más importante es lo que os comentaba el otro día, que estamos acostumbrados a un mercado en que vemos una corrección y continúa subiendo. Ahora, por ejemplo, en el SP500 y en el Nasdaq también casi no hemos visto ni corrección y ha mantenido la subida formando nuevos máximos crecientes. Y es a lo que está acostumbrado el mercado. Caemos un poquito, volvemos a comprar y en 2 semanas estamos en positivos y no hemos vendido también. Por lo tanto, es a lo que estamos acostumbrados. Pero esto puede ser una trampa, porque si es a lo que estamos acostumbrados y al final vemos que eso no se acaba cumpliendo, puede que algunos inversores se queden fuera de juego y se encuentren en una situación con la que no han sabido navegar. Quizás entren en pánico, no sepan qué hacer, no saben si comprar, no saben si vender. Entonces hay que tener bastante cuidado. Y también os lo decía el otro día, lo leí en ese libro en el que hablaba de la crisis, crack, de 1929. Y es que era muy parecido a la situación actual. Y lo decía, dice, el mercado estaba acostumbrado a que veíamos correcciones, un 5, un 6%, y luego volvíamos a subir, marcábamos unos máximos históricos, duraron así unos cuantos años, mientras habían fantasmas en la economía y se pensaba que se podría alcanzar techo más pronto que tarde. Luego se tardó muchísimo en llegar a marcar techo. Y como esa es la situación que tenían, cuando llegó el pánico fue brutal. ¿Por qué? Porque no estaba el mercado acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a que viésemos una corrección, volviese a subir y ya no conseguía marcar nuevos máximos crecientes con claridad. Es decir, cuidado porque ahora nos puede pasar algo parecido. Parece que
estamos viendo datos en Estados Unidos, lo veíamos ayer con los datos del ISM, que no eran para nada positivos, que quizás nos marcaban recesión por debajo de 50. Y aún así, hemos visto cómo el SP500 marcaba nuevos máximos históricos. Es decir, tenemos esos fantasmas, aunque nos estamos acostumbrando a que esto siga y siga y siga subiendo. Por lo tanto, cuidado, porque esto no quiere decir, evidentemente, que ya estemos en el techo, pero creo que hay que tener cuidado y saber que el mercado no siempre es alcista. Aunque siempre hayamos escuchado que al largo plazo el mercado siempre sube, cuidado, porque sube, sí que es verdad, como experiencia en los últimos 100 años, el mercado ha subido siempre después de ver correcciones, no una corrección de 5%, sino incluso de 50%, pero cuidado porque si nos quedamos dentro y vamos a ver una fase bajista de los mercados, puede que lo pasemos realmente mal. Y eso no significa que haya que salirnos, sino que hay que ser conscientes de los riesgos que debemos tomar. Bueno, pues vamos a empezar con vuestras acciones. Creo que no aparecen todas, no podéis ver todas. Son ACS, CaixaBank, Enagas, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Cacao, NU Holdings, Pinduoduo y Tesla. Y luego también me habéis pedido el índice Hansen, que le vamos a ver desde la página de Investing, porque en Pre-Real Time no podemos ver este índice. Vamos a comenzar por ACS. Fijaros cómo se ve muy pero que muy bien, es espectacular. Desde octubre de 2022, la media de 70 ha sido su principal soporte. Muchas veces me decís, ¿y por qué utilizar la media de 70 y no la de 100? Pues porque actúa muy bien muchas veces con ciertos valores. Y este es el caso. Este es el caso. Es espectacular. Eso para empezar. ¿Y en qué situación estamos ahora mismo? Pues bueno, fijaros cómo parece que sigue marcando nuevos máximos y mínimos crecientes en el gráfico, apoyado en esa media de 70 sesiones, pero fijaros cómo vemos una corrección a principios de junio. Se apoya la media 70 y ha vuelto a rebotar. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Que no ha conseguido marcar nuevos máximos crecientes respecto a los máximos que tenemos en junio. Eso en principio podría llegar a ser una señal de debilidad en el gráfico, pero bueno, también la vimos por aquí. Y luego vimos otro rebote. Y luego vimos otro ataque a la media 70 y volvió a mantenerse al alza. Es decir, aunque pueda parecer una señal de debilidad que no ha conseguido marcar un máximo creciente, hay que tener en cuenta que mientras se mantenga sobre la media de 70 es buena señal. Incluso aunque cierre unas sesiones por debajo, no pasaría nada. ¿Cuál sería el riesgo? Perder la media de 70, volver hasta ella, consolidarla como resistencia y a partir de aquí formar un nuevo mínimo decreciente. Eso sería el riesgo que tenemos en ACS. Y si pasa eso, quizá nos va a marcar el final de toda tendencia alcista. O por lo menos apuntaría a ello porque ha sido un pilar fundamental esa media móvil de 70 sesiones. Mientras tanto, yo en mi opinión, lo que yo haría, la dejaría correr. Hombre, si hemos entrado máximos, pues a lo mejor nos lo planteamos un poco y a lo mejor si se pone un poco feo, pues ya nos vamos. Pero si no, yo la dejaría correr. Porque es brutal cómo se comporta con las medidas de 70 sesiones. Fijaros como aquí fue hasta ella, la consolidó como resistencia y volvió a caer, pero no formó un nuevo mínimo decreciente. Eso, señal de fortaleza. Es decir, aquí también podría llegar a pasar algo así y luego volver a subir. ¿Vale? El riesgo está en que consolide la media 70 como resistencia y forme un nuevo mínimo decreciente. Vamos a seguir con CaixaBank, una de esas acciones que analizamos los gráficos diarios y vamos a ver qué ha pasado esta semana. Fijaros, seguimos el movimiento lateral. Este movimiento lo estamos viendo en muchas acciones y también en el IBEX 35. Y fijaros cómo ha sido. Hemos formado un pico, hemos corregido, ha formado un suelo, la zona en este caso de 480 vuelve a repuntar, forma un nuevo máximo creciente, volvemos a corregir hasta ese suelo los 480 y volvemos a repuntar, pero no consigue superar los máximos que tenemos por aquí en abril. ¿Esta figura qué puede dar lugar? Pues bueno, puede dar lugar en el peor de los casos a un hombro cabeza a hombro. En el caso de que ahora volviésemos a ver una corrección hasta esa zona de los 482. Pero mientras no la perfore, seguiría actuando como soporte, además llegaría a la media de 70 y podría actuar como soporte para mantener la tendencia alcista. Y no pasaría absolutamente nada. El riesgo está en que veamos algo así. Ahí estaría el peligro. Pero bueno, fijaros, hoy está subiendo, estamos muy cerca de esos máximos que decimos que está actuando como resistencia y si se mantiene al final de la semana a cierre al alza,
puede ser muy positivo para seguir marcando unos máximos crecientes, poner fin a todo el movimiento lateral y seguir manteniendo la tendencia alcista. Seguimos con Enagas. Y fijaros cómo, ya lo decíamos, la media de 200 es un techo muy complicado. Y más viendo el rechazo en la zona de los 13.70. Volvió a caer, se apoyó la media de 70 sesiones, volvió a repuntar hasta la media de 200 y decíamos, cuidado, está atrapado entre las dos medias. La ruptura es lo que debemos vigilar. Y fijaros, la ruptura fue por debajo, ahora hemos vuelto hasta la media de 70 y ahora estamos en un momento clave. Porque si ahora consolida como resistencia la media de 70 y no consigue superarla y volvemos a corregir, creo que nos vamos a mínimos que veíamos en marzo, en la zona de los 12 euros. Pero cabe la posibilidad de volver a un movimiento como veíamos por aquí. Atacó la media 70, corrigió y volvimos a repuntar con mucha fuerza. Es decir, que a partir de aquí nos volvamos a ir a la zona de 13.75. El problema es que tenemos la media de 200. Ojito, no hagamos esto. ¿Vale? Es lo que debemos tener en cuenta ahora mismo en la cotización de Nagas. Creo que está clarísimo. Estamos en un movimiento lateral y tanto el techo como la base está muy, pero que muy bien marcado. Vamos a continuar con Endesa. Fijaros, clara tendencia alcista desde marzo. Vimos un pico a finales de junio y hemos visto una corrección muy fuerte. Pero no pasa absolutamente nada. Nos hemos apoyado en la media de 70 y de 200 sesiones y a partir de ella de momento ha vuelto a repuntar. Lo normal, ¿cuál sería ahora? Que nos vayamos hasta aquí como mínimo, 18.20, que es donde está el siguiente techo. Si ahí vemos que lo supera, esta zona nos marcaría que puede mantener la subida hasta los máximos que tenemos por encima de los 19 euros. Pero si no consigue superar esa zona y nos damos la vuelta, ¿qué debemos de vigilar? De nuevo, las dos medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Mientras no las perfore, podemos seguir poquito a poquito manteniéndonos al alza. Vamos a seguir con Ferrovial, que es una de esas acciones que no solemos analizar muy a menudo. Y fijaros cómo en este caso también, algo muy parecido que también ha pasado en otras acciones. Por ejemplo, en el BVA también. Subida muy fuerte, en esa subida se ha ido apoyando en la media de 70 y cuando corrige un poco más, busca la media de 200. Aquí fijaros, estamos muy cerca de esa media de 200 sesiones y vuelve a repuntar. Es decir, el pilar vital para mantener la subida, la media de 200. En el corto plazo, la media de 70. Si perdemos la media de 70, que hemos visto 3 veces, que caiga con fuerza, a buscar la media de 200. Mientras tanto, dejarla correr, si es que la tendencia alcista es clarísima. Ahora estamos en un techo muy importante, es cierto. Fijaros. Y podría estar formando la figura perfectamente de taza y aquí el asa. Es decir, si llegamos a ver una ruptura en la zona de los 37.50 sería muy positivo, porque muy positivo y la subida podría empezar a ser bastante más importante. Pero creo que las claves están ahí, en la media de 70 y en la media móvil de 200 sesiones. No nos debemos preocupar de si va a subir mucho o poco mientras no pierda esas dos medias móviles. Dejemos que siga su corriente, que siga la tendencia alcista. Muchas veces nos empeñamos en buscar el punto exacto en el que vender y nos olvidamos de la principal estrategia que vemos en el gráfico si echamos un poquito la vista atrás, que es simplemente toca la media 70 y continúa la subida. Por lo tanto, creo que es lo más claro que podemos sacar de Ferrovial ahora mismo. Seguimos con Iberdrola, unas cuantas energéticas me habéis pedido hoy, Y fijaros cómo parece que está haciendo ahí un movimiento bastante largo, podríamos decir, con mucha volatilidad, digamos así, ya desde el mes de mayo. Y el riesgo que tenemos ahora mismo es esta divergencia. ¿Y por qué es un riesgo? Porque el último pico que ha formado un nuevo máximo la semana pasada, creo que ha sido, no ha conseguido alcanzar la zona de 70. Ya lo vimos por aquí también, cuidado. Lo único que fue más tímida la divergencia, pero ahora se ve más claramente. Eso que nos indica que no tiene fuerza suficiente. No hay fuerza a la subida y que a lo mejor necesitamos un sustito hasta la media 70 de nuevo, volver a la zona de 11.50, ¿por qué no? Hasta el techo anterior, fijaros que está justamente ahí, y a partir de ahí, que vuelva a entrar la demanda con fuerza y ya volvamos a tener fuerza suficiente para mantener la subida. ¿El riesgo dónde estaría? En perder esta zona. Si pierde los 11.50, no creo que fuese buena señal, pero de momento, pues bueno, no lo está haciendo mal. Hemos superado esa zona y ahora mismo se está consolidando por encima de ella, después de una ruptura.
algo bastante positivo. Vamos con el cacao, la verdad que vaya, con el cacao, ¿eh? Fijaos qué pedazo de subida en todo 2024. Impresionante. Vamos a verlo aquí desde este suelo, el 8 de enero, al pico, un 330%, auténtica barbaridad. ¿Qué ha pasado? Pues a ver, a mí me está pareciendo el típico movimiento que se puede ver después de ver un boom o quizás ver una euforia dentro de la cotización de un activo. Vemos una subida muy fuerte, pero que muy fuerte, lo vemos la primera caída muy importante, actúa como soporte esa media móvil de 70 sesiones, otras veces actúa como soporte un pico anterior claro, aquí bueno, se puede ver algo de movimiento, y a partir de ahí volvemos a repuntar con mucha fuerza también, que es lo que quizás hemos visto entre mayo y junio, pero en esa última subida no consigue marcar con claridad un nuevo máximo creciente o no lo supera, que es lo que ha pasado en este caso. ¿Qué señal tenemos aquí? De debilidad. Sí que es verdad que, fijaros, ha perdido de nuevo la media de 70 y se encuentra por debajo de ella. Y la media de 6 sesiones ha cruzado a la baja en la media de 70. Pero bueno, ¿qué pasa? Que hay veces que estos movimientos no lo vamos a saber si alargan bastante tiempo. Y seguimos viendo vaivenes. Hacia arriba, abajo, incluso vemos rupturas. De nuevo, intentar llegar a la zona de máximos, pero se sigue moviendo ahí. Estos movimientos son totalmente típicos de distribución. Estamos durante bastante tiempo en la parte alta, vamos distribuyendo acciones poquito a poco que hemos comprado por la parte baja y luego posteriormente viene la caída. Por lo tanto, pues bueno, no puedo ser muy optimista en lo que estamos viendo en el cacao. En el medio y largo plazo, en el más corto plazo, pues como os digo, podemos seguir viendo alguna que otra subida. Hasta la zona de los 9.500, 9.700 aproximadamente, puede pasar perfectamente. ¿El riesgo dónde está? Si perdemos esta zona de aquí, que es donde está el suelo, 6.500. Sí. Ahí ya quizás podríamos poner fin al movimiento de distribución para comenzar la nueva fase bajista. Y a lo mejor nos equivocamos y todavía le queda mucha más subida. Para ello, pues claramente tiene que superar los 11.000. Pero cuidado con posibles rupturas en falso, ¿eh? Cuidado. Fue muy curioso también, es que pasa muchísimo cuando empezamos a ver por todos los lados. Yo empecé a ver lo del cacao, que sí, empezaba a subir una barbaridad por encima de los 10.000. Le empiezas a ver por todos los lados y sabes que estás en el punto crítico donde ya va a empezar a corregir. Con el oro pasó exactamente lo mismo y hemos dado lugar a un movimiento lateral. Con el petróleo pasó exactamente lo mismo. Superó la zona de 90. Otra vez saliendo en el telediario que subió la gasolina. ¡Pum! Máximo el petróleo, corrección, movimiento lateral. Es que es básico, es claro. Y con las materias primas, como todo el mundo las conoce, no es como si hablamos de la cotización de yo qué sé, de Centis, pues es muy fácil que te salga en el telediario y que te dé la pista perfecta para saber cuándo esto ha llegado a su fin y hay que marcharse. Vamos con la siguiente de las acciones. Me comentabais también esta acción que si podíamos estar formando una taza con asa. También puede ser. Aquí el techo, la taza, aquí el asa y la superación. De momento lo está haciendo bien, porque la hemos superado. Lo normal cuando hay este movimiento es que lo veamos un pullback hasta el techo y a partir de aquí volvamos a corregir, a subir, perdón. ¿Cuándo tenemos la confirmación? Pues bueno, si supera esta zona. Los 13 aproximadamente. Que vemos que hay que por debajo, cuidado. Porque esto de aquí podría haber sido una ruptura en falso. Y no sería para nada buena señal. Fijaros también con la media 70 ha actuado como soporte anteriormente, ¿eh? Por lo tanto tenemos aquí otra pista. Por si queremos notar la debilidad. Si pierde la media 70, cuidado. Pero que la pierda con claridad, no como aquí. La pierde, consolida como resistencia y vuelve a corregir formando un nuevo mínimo decreciente. Vamos con Pinduoduo y fijaros, en este caso, teníamos la media 200 actuando como soporte entre marzo, febrero o abril de este año y volvimos a repuntar con muchísima fuerza. Intentamos llegar a la zona de máximos y rápidamente volvimos a corregir. Y ahora hemos perdido la media 70 y estamos justamente en ella. ¿Que vemos que la vuelve a superar? Pues yo creo que continuaríamos con el impulso. Por lo menos hasta esta zona de aquí. Los 150, 152, que es donde tiene la resistencia más clara en el gráfico. Fijaros. Que pierde la media 70, cuidado. O que se sitúa por debajo, cuidado porque atacaríamos de nuevo la media 200. Y recuerda que por aquí parece que tenemos otro soporte. Cerquita la media 200, podría actuar como soporte esta zona. Pero si pierde esta zona de aquí, creo que volveríamos. Vamos a ponerlo bien.
volveríamos a mínimos que teníamos el mes de abril y esto podría cuadrar también con movimiento de distribución en el gráfico. Es decir, necesitamos sí o también ver un cierre semanal por encima de la media 70 para quedarnos, entre comillas, más tranquilos. Y vamos con la última de las acciones, que es Tesla. Mira, para que fijéis lo que acabamos de comentar los otros dos valores. Tesla, fijaros, vi una subida muy fuerte, especulación a tope aquí en noviembre de 2021 y empieza a corregir con fuerza. Fijaros, va yendo hasta la media de 70. Aquí teníamos un gap que fue el objetivo, pero volvió a repuntar con mucha fuerza, cerró el gap que teníamos por aquí y ya no consiguió marcar un nuevo máximo creciente. ¿Qué teníamos ahí? Claro, movimiento de distribución. Y fijaros, con el paso del tiempo se ha visto nueva tendencia bajista y final del movimiento especulativo de toda la burbuja. Es clarísimo. Si es que es clarísimo. No tiene sentido con lo que ahora vamos a ver, pero para que lo veáis en lo que hemos visto del cacao, que es que son movimientos muy típicos de distribución. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, fijaros que parece que ha hecho un suelo sobre esa zona de los 167, incluso llegó a los 140, dos momentos tan críticos, y volvió a repuntar con muchísima fuerza, y la subida está siendo brutal. Esto creo que venía acompañado por alguna noticia, algo de eso he podido leer por ahí en Twitter, pero bueno, fijaros cómo en las últimas sesiones ha subido una barbaridad y con mucho volumen. Sí que es verdad que la sesión de ayer hubo ya menos volumen, pero es que era media sesión, es decir, para ser media sesión no está nada mal. ¿Ahora qué es lo normal? Pues fijaros, que volvamos hasta esta zona de aquí, que no tenemos nada de resistencia por el camino. Se puede frenar ahora, estamos en sobrecompra, perdón, estamos en 84, ya sí, pero llegados a este punto, ¿qué tenemos que analizar ahora? Pues quizás alguna que otra vela de debilidad en el diario. Si seguimos viendo que cierra prácticamente en máximos, como vimos el miércoles, podría llegar a ser positivo. Si vemos que llega hasta una zona que podría actuar como resistencia, como los 260, y ahí vemos una corrección dentro de esa misma sesión y cierra con una vela de indecisión o con una vela bajista, es decir, cercana a mínimos, después de haber alcanzado nuevos máximos, es cuando ya nos deberíamos plantear que hemos alcanzado el techo. Mientras tanto, que siga la fiesta. Que siga la fiesta. Pero esto no cambia nada, ¿eh? Esto no cambia absolutamente nada de pensar que seguimos en una tendencia bajista. ¿Cuándo cambiaría? Pues a lo mejor superamos la zona de 265, 270, la zona de aquí. Ahí a lo mejor podríamos pensar que nos estamos dando la vuelta. Y que a lo mejor nos queda una última subida muy especulativa. Pero nada más. Nada más. Veremos a ver hasta dónde dura esta euforia. Y bien, vamos a analizar el Hansen. Me decíais que si ya podríamos haber encontrado un suelo en el índice. Por lo tanto, pues he cogido un gráfico mensual, que es en el que podemos coger alguna que otra pista. ¿Qué es lo positivo que tenemos para pensar que ya hemos encontrado el suelo en el principal índice asiático? Pues bueno, quizás lo más positivo es que después de la caída que veíamos tras chocar contra la media móvil de 200 sesiones en ese primer rebote que veíamos a finales de 2022, no ha conseguido marcar un nuevo mínimo decreciente. Eso es buena señal. Es muy buena señal. Pero hay que ponerle un pero a todo esto. De momento no tenemos señales claras de vuelta en el gráfico y quizás hasta que no superemos la media móvil de 200 sesiones que ahora mismo se encuentra en los 21.400 puntos, no vamos a tener una señal clara de que ya hemos encontrado un suelo en el gráfico. Fijaros cómo anteriormente ha sido clave esa media de 200. Una media de 200 que no había perforado nunca. Fijaros. En el año 2003 actuó como soporte, en el 98 actuó como soporte, en el 2009, 2008 actuó como soporte, en el 2016 actuó como soporte, en el 2020 actuó como soporte y la perforamos. Esto me tiene la mosca detrás de la oreja, porque esto, si lo estuviésemos viendo en una acción normal y corriente, no en un índice, vería totalmente claro que estamos dentro de una tendencia bajista y que no la ha puesto fin. Y que podríamos continuar corrigiendo y que simplemente este rebote que vimos por aquí es para confirmar la nueva tendencia bajista, porque hemos consolidado como resistencia un soporte anterior. Por lo tanto, yo no las tengo tan claras de que ya hemos visto ese suelo en el Hansen. Sí que es verdad que he corregido muchísimo desde máximos, muchísimo, fijaros.
hemos corregido ya un 56% a los mínimos. Y podría cuadrar por lo que suele corregir cuando encontramos un suelo, pero haber perdido esa media móvil de 200 sesiones y haberla consolidado como resistencia me tiene con la mosca detrás de la oreja. Y por eso pienso que hasta que no superemos esa media móvil de 200 sesiones, no podríamos decir que hemos encontrado un suelo en el mercado. También algo positivo es que la última subida que hemos visto desde febrero ha entrado bastante volumen. Pero fijaros la vela indecisión que dejó por aquí en mayo. Por lo tanto, tengo muchísimas dudas, como muchos inversores que creo que son muy buenos, ya están pensando que hemos encontrado suelo en el índice. Yo no lo acabo de tener tan claro, porque además también estamos viendo como el resto de índices mundiales en Estados Unidos, en Europa, están tirando con fuerza o están muy cerca de máximos todavía, si cogemos gráficos mensuales, y aunque parezca que no, porque están correlacionados, porque ya vamos viendo que hay una divergencia muy grande entre el índice el Hansen y el resto de índices que se han mantenido al alza, cuidado porque quizás cuando comience la primera caída fuerte del comienzo de un nuevo ciclo bajista en el resto de índices, que no vamos a saber evidentemente si va a ser dentro de un mes, dentro de un año o dentro de dos, ahí le podría quedar también bastante caída a este índice. Por lo tanto, ojito, porque yo no tengo tan claro que hayamos encontrado un suelo. La confirmación ya os lo he dicho. Si superamos la media de 200, yo creo que podría esto sí que sí coger muy pero que muy buena pinta. Y bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Vamos a ver el cierre semanal porque va a ser totalmente clave lo que decíamos en el análisis de los índices. Estamos ahora mismo, parece que en el techo de esa resistencia que está marcando el movimiento lateral. Si quizás vemos un cierre semanal también muy pegadito a esa resistencia o incluso por encima de ella, podría ser muy positivo para la próxima semana. El riesgo estaría, o no tan riesgo, en que empecemos a ver ya a finales de la sesión de hoy y la sesión de mañana de nuevo una corrección. Eso simplemente daría continuidad al movimiento lateral y hay que vigilar también esos datos económicos que tenemos mañana en Estados Unidos, que parece que van a ser bastante importantes. Así que poquito más podemos destacar. Ya empezamos con unas semanas un tanto complicadas, en las que, bueno, se hace complicado hacer vídeos los fines de semana, también entre diario también, porque hay más planes, más cosas que hacer, así que, bueno, al igual que habrá menos gente que vea los vídeos, que ya lo estoy notando, no pasa absolutamente nada, es normal. Algún día también me iré tomando un descansito, al igual que lo haréis vosotros en vuestra vida diaria. Así que nada, no me voy a enrollar más, que ya ha quedado un poquito largo, así que nada, nos vamos a ver ya el lunes de nuevo, y hasta entonces, porque paséis todos muy buen fin de semana.